Buenas tardes alumnos, mi nombre es Paula Paredes y esta es la clase renal 2 que corresponde a filtración. Proceso de filtración glomerular. Bien, el primer paso en la formación de la orina corresponde a lo que veremos en esta clase, que es la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares en la cápsula renal. Más o menos 180 litros al día. Esta es la mayor parte de este filtrado que se va a generar acá en la cápsula renal se va a reabsorber. Entonces más o menos deja 1 litro de líquido para excretarse al día aproximadamente. Entonces la tasa de excreción renal de líquidos puede variar, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la ingesta de la persona de líquidos en el día. Entonces, la tasa de filtración glomerular ya va a depender de la tasa de flujo sanguíneo renal. También de las propiedades especiales de la membrana de los capilares. Y en esta clase, en definitiva, vamos a ver las fuerzas físicas que determinan la filtración glomerular, los mecanismos fisiológicos que regulan la filtración y también el flujo sanguíneo renal. Al igual que la mayoría de los capilares glomerulares son impermeables a las proteínas. Este filtrado que se genera en la cápsula renal se llama filtrado glomerular y no tiene proteínas y elementos celulares, tampoco eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las del plasma. Las excepciones a esta generalización básicamente son algunas sustancias de bajo peso molecular, como por ejemplo el calcio, los ácidos grasos, y estos no se filtran libremente porque están unidos parcialmente a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a proteínas y estas porciones unidas no se filtran a través de los capilares glomerulares. Entonces la filtración glomerular está determinada ya por estos dos factores. Ya está determinada, uno, por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas ¿ya? Y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar. Y segundo, por el coeficiente de filtración, KF, el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Entonces los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y una gran KF. En el adulto medio, la filtración glomerular es de unos 125 ml minuto o 180 litros al día. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra, es decir, la fracción de filtración, es de media de 0.2. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor del 20% del plasma fluye a través del riñón, se filtra a través de los capilares glomerulares y la fracción de filtración se calcula como la fracción de filtración es igual al filtrado glomerular dividido por el flujo plasmático renal y corresponde al 20% del gasto cardíaco. Considerando esto último, si uno calcula cuánto es el flujo sanguíneo renal, si pusiéramos un gasto cardíaco de 5 litros minutos, va a ser más o menos de 1 litro a 1 litro 250 ml por minuto. De esto, el 90% se iría a la corteza del riñón
y el otro por ciento a la médula. Considerando este flujo sanguíneo renal de 1 litro a 1 litro de 250, que es el flujo sanguíneo total, y le restamos el hematocrito, que es de alrededor de un 40 a un 45%, nos va a quedar que el flujo plasmático renal, o FPR, es la cantidad de plasma por minuto en el riñón, que son entre 500 y 600 ml por minuto. Con respecto a la TFG, decimos que esta es la tasa de filtración glomerular, que en inglés también corresponde a la GFR o Glomerular Filtration Rate, ya que corresponde al volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula renal. Se mide generalmente en mililitros por minuto, ml minuto. Para definirlo mejor, sería como la tasa o un índice de filtrado glomerular o presión efectiva de filtración. Y depende básicamente de la presión hidrostática capilar glomerular, la presión hidrostática a nivel de la cápsula renal y la presión oncótica a nivel del capilar glomerular. Anatómicamente hablando, el filtrado glomerular ocurre principalmente en el corpúsculo renal. Sabemos de que existe una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal delimita el espacio capsular y está formado por las células planas. Y la capa visceral está formada por los podocitos que están en contacto con el endotelio del glomérulo. Entonces el filtrado se realiza a través de esta triple capa que le vamos a denominar membrana glomerular, y está formada por la membrana del endotelio capilar, la lámina basal y los podocitos. Entonces a través de esta membrana glomerular se produce este filtrado, ya en los cuales no pasan, ¿cierto?, principalmente elementos formes, ya, pero sí la mayor parte de las moléculas que encontramos en el plasma, excepto las grandes proteínas. Entonces los podocitos, que son células de la capa visceral de la cápsula renal y que están en contacto íntimo con los capilares, tienen unas prolongaciones digitiformes que ustedes conocen como pedícelos, los que abrazan a los capilares, delimitando, ¿cierto?, entre dos pedícelos los orificios o hendiduras de filtración. Como vemos en la figura de la parte superior izquierda, esta membrana en definitiva va a ser la responsable de la selectividad del paso de macromoléculas proteicas. Y la membrana basal, ya, también es importante porque tiene moléculas con carga negativa, lo que crea una doble selectividad, y lo que va a generar es que dificulta el paso de proteínas principalmente. Entonces la selectividad del filtrado está dada y regulada por el tamaño. Entonces menos de 4 nanómetros se va a filtrar. Y también por la carga eléctrica. Los aniones verán dificultado su paso básicamente por la repulsión de la membrana basal. En resumen, la composición de este filtrado que va a salir, ¿cierto?, a este espacio es muy semejante al plasma, pero como mencioné anteriormente, sin proteínas, ya que las sustancias disueltas de bajo peso molecular y el plasma ya pasan a través de la membrana de filtración por gradiente de presión hidrostática. Resumiendo lo anteriormente hablado, tenemos que la membrana de filtración permite la filtración de agua y solutos pequeños, pero impide que se filtre la mayor parte de las proteínas del plasma, las células sanguíneas y las plaquetas. Tenemos las células endoteliales glomerulares que ayudan a regular la filtración glomerular, la lámina basal, ya,
que impide, ¿cierto?, la filtración de proteínas más grandes con carga negativa, y la hendidura de filtración, que incluye los podocitos, que permite básicamente que pasen moléculas con un diámetro menor. Tenemos que tener en cuenta que las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. ¿Cómo podemos explicar esto? Que el diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es solo unos 6 nanómetros, como vemos en la figura, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen 8 nanómetros. La albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas de los proteoglicanos de la pared capilar glomerular. Veamos el siguiente gráfico, como acabo de mencionar. Este muestra la carga eléctrica y cómo afecta a la filtración en el glomérulo de los dextranos con diferentes pesos moleculares. Los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas. Que deben darse cuenta acá que para cualquier radio molecular, las moléculas con carga positiva se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Entonces, los dextranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas del mismo peso molecular. ¿Cuál es la razón de esto? Es que esta diferencia, ¿cierto?, en la capacidad de la filtración es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante, ¿ya?, para restringir las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, en algunas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre la membrana basal se pierden incluso antes de que haya cambios notables en el aspecto más o menos histológico, ¿cierto?, del riñón, un trastorno que se denomina nefropatía por cambios mínimos. Veremos ahora cuáles son los determinantes de la filtración glomerular. Entonces, esta va a estar determinada por 1, ¿ya?, la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana glomerular, que básicamente da lugar a la presión de filtración neta. Y segundo, el coeficiente glomerular, KF, y que en una fórmula matemática lo podemos expresar de la siguiente manera. Filtración glomerular va a ser igual a KF, ¿ya?, por la presión de filtración neta. Tomando en consideración lo anteriormente dicho en la diapositiva anterior, la presión de filtración neta, como lo vemos acá en número 1, representa las sumas de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Estas fuerzas son: primero tenemos la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares y se le llama presión hidrostática glomerular. Segundo, tenemos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que corresponde a la abreviación PB, es decir, fuera de los capilares, y se opone a la filtración. Tercero, tenemos la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular, que corresponde a la sigla pi G, y que se opone a la filtración. Y tenemos también la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, o cápsula renal, que corresponde a pi V, ¿ya?, y que favorece la filtración.
Bien, a pesar de que se ve un tanto pequeño en la parte superior, tenemos que la filtración glomerular se puede expresar de la siguiente manera. Fg va a ser igual a Kf por la resta entre Pg menos Pb menos Pg más Pp. Entonces, aunque los valores normales para estos determinantes de la Fg no se han medido directamente en seres humanos, se han calculado en animales. Ya basándonos en estos resultados, ya se cree más o menos que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen a la filtración glomerular en los seres humanos sería la siguiente. Entonces, las fuerzas que favorecen la filtración en milímetros de mercurio corresponde a la presión hidrostática glomerular, que es igual a 60, ¿ya? La presión coloidosmótica de la cápsula renal, que corresponde a 0, y tenemos, lo tenemos acá, y tenemos las fuerzas que se oponen a la filtración en milímetros de mercurio, que corresponde a la presión hidrostática de la cápsula renal o la cápsula de Bowman, que corresponde a 18 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica capilar glomerular, que corresponde a 32, y la presión de filtración neta sería igual ya a 60, ya menos 18 menos 32, y corresponde a más menos 10 milímetros de mercurio. Algunos valores ya pueden cambiar bajo diferentes condiciones fisiológicas, mientras que otras ya se alteran sobre todo en la presencia de patologías. Existen una serie de leyes que determinan la filtración glomerular, ya que este es un proceso pasivo que sigue una serie de leyes que ya habíamos hablado de ellas. Una de las más importantes es la ley de Fick. Recuerden que el flujo, ¿ya? Y en este caso el flujo de la filtración a través de la membrana glomerular va a depender del área, ¿ya? Y de la difusibilidad de las sustancias principalmente. Entonces la variación de presión, ¿ya?, se realiza principalmente entre las presiones hidrostáticas presentes en el capilar glomerular y la del espacio de la cápsula. Y también tenemos la ley de Starling, ¿ya? Que va a determinar, ¿ya?, que la presión de filtración neta resulta de la suma de todas las presiones hidrostáticas y osmóticas, como acabamos de ver. Entonces, las proteínas en el compartimento vascular ejercen una presión osmótica en su dirección. Entonces, la presión del filtrado se realizará restándole a la presión hidrostática del capilar glomerular. Y la presión hidrostática del espacio de la cápsula y la presión oncótica que tiende a la entrada del agua en el propio capilar. El flujo sanguíneo renal corresponde al flujo de sangre que pasa por el riñón. Más o menos en un hombre de 70 kilos, el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de más o menos 1100 ml minuto, o un 22% del gasto cardíaco, como mencionamos al inicio de la presentación. Si consideramos el hecho de que los dos riñones constituyen solo alrededor del 0.4% del peso total del cuerpo, podemos decir que reciben un flujo muy alto comparado con otros órganos. Como en otros tejidos, el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se lleva los productos de desecho.
pero el elevado flujo renal supera mucho las necesidades como órgano. Entonces, el objetivo del flujo adicional es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria, ¿cierto?, para una regulación más precisa de los volúmenes de los líquidos corporales y también las concentraciones de los solutos. Podríamos esperar entonces que los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están muy ligados, unidos al control de la filtración glomerular y a las funciones excretoras de los riñones. Los determinantes del flujo sanguíneo renal son los siguientes. Y básicamente está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre las presiones hidrostáticas de la arteria renal y en la vena renal, dividido por la, dividido, ¿cierto?, entre la resistencia vascular total renal, como podemos ver en la fórmula. Entonces, la presión de la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica y la presión en la vena renal es de media de 3 a 4 milímetros de mercurio en la mayoría de las condiciones. Entonces, como los lechos vasculares, ya la resistencia vascular total a través de los riñones ya está determinada entonces por la suma de las resistencias en segmentos vasculares individuales, incluidas las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas. Entonces, la mayor parte de la resistencia vascular renal reside en tres segmentos principales: las arterias interlobulillares, las arterias aferentes y las arteriolas eferentes. La resistencia de estos vasos ya está controlada por el sistema nervioso simpático, algunas hormonas y mecanismos de control local interno. Resumiendo, un aumento de la resistencia en cualquier segmento vascular del riñón tiende a reducir el flujo sanguíneo renal, mientras que una reducción en la resistencia vascular aumenta el flujo sanguíneo renal si las presiones, ya ojo, en la vena y la arteria renal permanecen constantes. Considerando entonces que aunque los cambios en la presión arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los riñones ya tienen mecanismos efectores para mantener el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular ya más o menos ya entre los 80 y los 170 milímetros de mercurio de presión arterial. Este proceso se llama autorregulación. Entonces, esta capacidad de autorregulación se produce a través de mecanismos que son intrínsecos, ¿ya? En el mismo riñón. En estado de salud normal, si suponemos que el hígado produce proteínas plasmáticas normalmente, es normal que se produzcan cambios en la presión capilar del glomérulo, ya cuando varía la presión sistémica, ya sea las causas que sean. Entonces esto condiciona la filtración. Entonces la presión del glomérulo está asociada al flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque mayor volumen dentro de un vaso implica mayor presión del mismo. Entonces la filtración del glomérulo depende, como hemos dicho, de la presión hidrostática del glomérulo y también de la resistencia periférica de las arteriolas. Tenemos la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Entonces es posible modificar el radio del vaso para modificar la presión intraglomerular, actuando principalmente, como ustedes saben, en la musculatura lisa.
Si relacionamos la presión arterial con el filtrado glomerular, observamos que un aumento directo de la presión arterial no produce el aumento esperado de la filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? De que en un rango de presiones arteriales grande se debe mantener una filtración constante. Si, por ejemplo, en cambio relacionamos el flujo sanguíneo renal con el filtrado glomerular, sí que observamos una relación directa. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿cierto? Si pensamos que una de las principales funciones del riñón es la de mantener estable la volemia. Entonces, a más de 170 milímetros de mercurio de presión arterial, se produce diuresis por presión, a consecuencia de una mayor filtración. Entonces, en cualquier porción del árbol vascular, el flujo vendrá determinado entonces por la diferencia de presión entre sus dos extremos, dividido por la resistencia vascular, que es lo que observamos en el gráfico. Entonces, resumiendo, la resistencia normalmente está determinada por qué, si analizamos, exacto, por el radio del vaso. Para mantener ciertos valores de flujo renal constante, entonces se precisa que un aumento de la presión se produzca, ¿cierto?, un aumento compensatorio de la resistencia vascular, lo que se realiza graduando la constricción de las arteriolas del glomérulo. Entonces, como vemos en el cuadrito de la derecha, haciendo el resumen, determinamos que el filtrado glomerular se mantiene constante en un rango de presiones de 80 a 180 milímetros de mercurio, debido a que aumenta la resistencia y por lo tanto no varía el flujo sanguíneo renal, del cual sí depende directamente del filtrado glomerular. Entonces la resistencia aumenta al modificar el diámetro de la arteriola mediante vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, para resumir, podemos decir que si se reduce el diámetro de la arteriola aferente, disminuye la presión del glomérulo. Por lo tanto, disminuye el filtrado glomerular. Por el contrario, si aumentamos el diámetro de la arteriola aferente, aumentará la presión glomerular y por lo tanto aumenta el filtrado glomerular. Si reducimos el diámetro de la arteriola eferente, aumentará la presión glomerular, entonces aumenta el filtrado glomerular. Y por último, si aumentamos el diámetro de la arteriola eferente, disminuye la presión del glomérulo y disminuye el filtrado glomerular. Realizando un recuento de los parámetros vistos, tenemos que el flujo sanguíneo a través de los riñones es de 1200 ml minuto, aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo renal se reparte en un 90% a la región cortical y un 10% a la región medular. El flujo plasmático renal corresponde a 600 ml minuto, la tasa de filtración glomerular a 120 ml minuto y terminamos con la fracción de filtración, que corresponde a la relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. El filtrado glomerular normal en un adulto es de alrededor de 120 ml minuto y el flujo sanguíneo renal es de alrededor del 20% del gasto cardíaco, o sea 1 a 1.2 litro por minuto. Para un hematocrito de 45%, el flujo plasmático renal sería de unos 600 ml de plasma por minuto. Mencionamos anteriormente que la composición del filtrado es muy parecida a la del plasma, sin las proteínas. ¿Ya? Tiene sustancias, ¿cierto?, igual útiles para el cuerpo, como por ejemplo glucosa, sales minerales, aminoácidos.
Entonces la presión que favorece el filtrado más o menos es de 55 a 60 milímetros de mercurio. Y la presión que se opone al paso del filtrado es de más o menos 35 milímetros de mercurio. Entonces, resumiendo, una gradiente de presión que favorece la filtración recibe el nombre de presión útil, y modificaciones de la presión o de la concentración de proteínas circulantes afectan la magnitud de la filtración. Resumiendo, entonces, ambos riñones producen unos 125 ml de orina primitiva por minuto, lo cual equivale a 180 litros diarios. Y el 99% de este filtrado es reincorporado a la sangre en los túbulos, que es las clases que vamos a ver la próxima semana, que incluye renal 3 y 4. Procesos como reabsorción y secreción tubular. Bien, y por último veremos aclaramiento o clearance renal. Clearance o aclaramiento o depuración renal corresponde a un parámetro mediante el cual es posible evaluar algunos aspectos de la función renal. El clearance siempre está referido principalmente a una determinada sustancia, y de forma genérica generalmente la designamos como una sustancia X, donde X ya puede ser cualquier sustancia disuelta en sangre que pueda llegar hasta el riñón. El clearance o aclaramiento, como definición principal, es el volumen de plasma sanguíneo medido en ml, que por efecto de la función renal queda libre de esa sustancia X en la unidad de tiempo que corresponde en minutos. Vamos a ver distintas sustancias ya que nos pueden evidenciar el estado y la función renal. La fórmula para calcular la depuración plasmática de una sustancia X corresponde a la siguiente. La depuración o clearance ya plasmática renal de una sustancia medida en ml minutos va a ser igual a el volumen de orina por minuto, su unidad sería ml minuto, multiplicado por la concentración de la sustancia X en la orina, miligramo por ml, y dividido por Px, que corresponde a la concentración plasmática de la sustancia medido en miligramo ml. Es importante que esta fórmula usted se la aprenda de memoria. ¿Cómo podemos determinar la función del riñón? Muy bien, tenemos que saber si la sustancia que ha sido depurada, es decir, que ha sido aclarada por el riñón, va a estar presente en la orina. Para eso debemos saber que la cantidad excretada de esa sustancia va a ser igual a la cantidad que se filtra en el glomérulo menos la cantidad absorbida de esa sustancia más ya la cantidad secretada de esa sustancia. De esa manera podemos determinar la función renal. La intensidad con la que se aclaran diferentes sustancias del plasma ya es un referente muy útil para cuantificar la eficacia con la que los riñones excretan ciertas sustancias. Sabemos de que el clearance o aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. No hay ningún volumen de plasma que quede completamente aclarado de una sustancia. El clearance renal es básicamente una forma útil, básica de cuantificar la función excretora de los riñones, como acabamos de ver en la fórmula anterior. El aclaramiento renal se puede usar para cuantificar el flujo de sangre que pasa por los riñones, así como las tasas de filtración glomerular
la reabsorción tubular, es decir, la reabsorción de nutrientes, sustancias que van a volver de nuevo a la sangre, y la secreción, es decir, sustancias que han sido reabsorbidas o que están en el plasma, pero que van a ser secretadas hacia la luz de los tubos para que pueda ser excretado en la orina. Si calculamos el clearance y queremos estimar la tasa de filtración glomerular, la sustancia que vamos a medir debe tener las siguientes características. Dentro de las más importantes es que esta sustancia se filtre libremente por el glomérulo, como lo vemos en el punto número 1. Generalmente se utiliza desde el punto de vista clínico la inulina, pero las desventajas es que la inulina, para poder medir su aclaramiento, esta se tiene que inyectar, ¿ya? Entonces es un procedimiento invasivo porque debemos cada cierto tiempo inyectar concentraciones de inulina y medir el clearance, ¿ya? Pero para poder reemplazar, ¿cierto?, este método más invasivo, medimos otra sustancia que es una sustancia que es propia del metabolismo muscular, que es la creatinina. Y más o menos tienen las mismas características, ya que no es ligada a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, tercero, no ser reabsorbida ni secretada por los túbulos renales. Bueno, en el caso de la creatinina hay un cierto, pero muy, muy bajo porcentaje de reabsorción de la creatinina. No, 4, no debe ser sintetizada ni metabolizada o almacenada por el riñón, ¿ya? Y mostrar depuración plasmática constante. Entonces lo importante es que esta sustancia solo se filtre, ¿ya? Entonces en el caso de la inulina, entonces si esta sustancia se filtra libremente, tan libremente como el agua, y no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales, entonces la intensidad con la que se excreta en la orina es igual a la filtración de las sustancias por los riñones. Por lo tanto, la filtración glomerular ya puede calcularse con el clearance de esta sustancia. ¿Ya? Entonces, una sustancia que cumple con los criterios, ¿ya?, para este proceso es como les decía, la inulina, pero desde el punto de vista clínico. ¿Qué es la inulina? Es un polisacárido con un bajo peso molecular que no es producida por el organismo y se encuentra en las raíces de ciertas plantas. Y como les mencionaba, debe administrarse de manera intravenosa. Entonces, el manejo renal de la inulina ya es la filtración. Por eso les decía que era importante aprenderse la fórmula. Si tenemos la concentración sanguínea de la inulina, tenemos la concentración en la orina y tenemos el flujo urinario y hacemos la conversión a las unidades que vimos en la fórmula, tenemos que la tasa de filtración glomerular, que va a ser igual al clearance de la inulina, va a ser igual a 12.000 miligramos por ml multiplicado por 1 ml minuto dividido por 100 miligramos ml. Lo que nos da es 120 ml minutos. Y eso corresponde a la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque esta sustancia solo se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. Bien, ya les había hablado de la creatinina. Era una sustancia que es propia del metabolismo de nuestro cuerpo y es un desecho metabólico de la actividad muscular, del músculo esquelético. Se puede medir a nivel sanguíneo, ¿ya? Y se puede medir, ¿cierto?, su clearance. Por lo tanto, también nos va a permitir determinar la tasa de filtración glomerular. Este procedimiento es más fácil porque no es invasivo para el paciente. Bien, ¿qué pasa si queremos medir el flujo plasmático renal? ¿Qué sustancia, por ejemplo, sería adecuada o la más propia, ¿cierto?,
para medir este valor? Bien, existen los ácidos y el ácido paraminohidrato o PAH que sirve para estimar este valor. Entonces, en teoría, si una sustancia se aclara por completo del plasma, la velocidad de clearance sería igual al flujo plasmático renal, a la FPR total. Entonces, la cantidad de sustancia que llega a los riñones, ya con la sangre, equivale a la cantidad excretada en la orina. Entonces, debido a que la filtración glomerular es solo alrededor del 20% del flujo plasmático total, una sustancia que se elimina completamente del plasma se va a excretar también mediante secreción tubular, además de la filtración. No se conoce ninguna sustancia que se aclare 100%. ¿Ya? Una sustancia, por ejemplo, que puede aclararse en un 90% sería esta, el ácido paraminohidrato. Entonces, luego, ¿cierto? El clearance de paraminohidrato puede usarse como una aproximación del flujo plasmático renal. Entonces, el porcentaje de paraminohidrato eliminado ya de la sangre se conoce fisiológicamente hablando como cociente de extracción de paraminohidrato, que más o menos tiene una media del 90%. El flujo plasmático renal total va a ser igual entonces al clearance de paraminohidrato dividido por el cociente de extracción del paraminohidrato. Entonces el mismo cálculo del clearance se aproxima a los 585 ml minuto, si consideramos los valores para su cálculo. Si nosotros graficamos el clearance de paraminohidrato, vamos a observar que si nosotros aumentamos las concentraciones plasmáticas de esta sustancia, el aclaramiento va a ir disminuyendo considerablemente. Entonces, como estamos cercanos a los 600 ml minuto, conforme aumentemos, ¿cierto?, la concentración de este en el plasma, va a comenzar a bajar considerablemente, ¿ya? Básicamente porque de cierta manera vamos a saturar los transportadores a nivel tubular. Si bien en un inicio nos permite calcular el flujo plasmático renal, mientras más aumentamos la concentración en plasma, cierto, no va a depurarse en 100%. Por eso es estimativo, pero inicialmente. Bien, la glucosa es una sustancia que es importante para el cuerpo. Por lo tanto, la glucosa en un inicio, cierto, va a ser filtrada, ¿ya? Pero esta sustancia va a ser reabsorbida porque, como les decía, es importante para el metabolismo. Entonces, la glucosa es una sustancia que se filtra fácilmente en el riñón, por lo que forma parte de la orina primaria, ¿ya? Pero después es reabsorbida, pero totalmente. Por lo tanto, su excreción ya es cero. Bien. Entonces, en condiciones normales no aparece en la orina. Y si hacemos el cálculo de clearance, el aclaramiento de la glucosa va a ser cero. Ahora, cuando la concentración de glucosa en el plasma aumenta, el riñón no va a ser capaz de reabsorber toda la cantidad de glucosa que se filtra, como por ejemplo en un estado de diabetes, y entonces la concentración de la orina tiene un valor más positivo. Entonces en este caso el clearance ya no va a ser nulo, es decir, ya no. Entonces la glucosa tiene un TM máximo, es decir, un transporte máximo, porque existe una saturación de los transportadores GLUT, y como existe una saturación, entonces la vamos a empezar a encontrar en la orina, es decir, vamos a empezar a encontrar glucosuria. Si graficamos ya el clearance de glucosa, vemos, cierto, en un inicio sus valores ceros y
lechero y después comenzamos a ver un ascenso producto del aumento de la concentración plasmática. Y esto es básicamente producto de la saturación de los transportadores y por ende la glucosa empieza a ser excretada. Ojo que la glucosa no es secretada.